y resulta que C se pronuncia siempre K. El tercer puesto, aunque a bastante distancia ya, de las aflicciones relativas a la pronunciación restituida tiene que ver con la C, que en las lenguas romances se comporta a grandes rasgos de forma similar. K ante A o U y otro sonido, en español Z o S, ante E, I. Que el reparto sea así en las lenguas romances nos está dando a entender que ya era así en el latín tardovulgar, pero aquí estamos hablando del latín clásico. Una vez más, si usamos mínimamente la cabeza, podemos suponer que los romanos establecieron el alfabeto de modo que cada letra representara un fonema y cada fonema fuera representado por una letra. Por tanto, no tendría sentido que los romanos, con alfabeto nuevo, ya hubieran establecido desde el estreno un uso obsoleto en que una letra representa dos fonemas. O sea, que en latín clásico la letra C representa siempre el fonema K. Y de esta forma, Quíquero se pronuncia Quíquero, no Cícero, no Cícero, no Cícero, ni Chíchero, como quieren los italianos. Que C representaba siempre K resultaba y resulta tan evidente que ni los gramáticos antiguos ni los lingüistas contemporáneos se prodigan en esto más allá de mencionar unos cuantos datos que reconfirman la aseveración. Por una parte, aunque la letra K no era, por así decirlo, propiamente latina, sí que se usaba para un puñado de palabras por simple, digamos, capricho ortográfico, como en calendae, que también podía escribirse con C, aunque era esta última grafía mucho menos frecuente. Nota, algo así como cuando en español escribimos kimono con K en lugar de con Q, o kilo con K en lugar de con Q, o incluso karate con K en lugar de con C. Fin de la nota. Pues bien, ocasionalmente encontramos casos como paque con K en lugar de paque con C. Que C y K puedan ser intercambiables demuestra que la letra C se pronunciaba como la letra K, o sea, K. Por otra parte, cuando en otros idiomas se escribía una palabra con C en latín, la escribían con las correspondientes letras que representaban K en esos idiomas. Así, en griego, censor con K, por el latín censor, que da el español censor, y Quíqueron con K las dos, por Quíquero. Incluso tan tarde como el siglo V después de Cristo, las lenguas celtas y germánicas escribían las palabras latinas en su propia lengua con la letra que representaba K. Pero en fin, todo esto excepto cuando C no es C. Entonces, después de la cierta perorata que he estado dando, afirmando, confirmando y reafirmando que C es siempre K, bueno, no siempre. Para más INRI también hay cierta contradicción, aunque no exactamente, en lo que digo de que con el alfabeto a estrenar, porque precisamente esa es la razón de esta aparente contradicción. Sí, hace falta que me explique porque además aquí entra una de mis manías, uno de mis caballos de batalla, una batalla que me niego a perder, y es que, pese a lo que se ve y oye por ahí de historiadores y novelas históricas, la versión filológicamente adecuada de los nombres es Gallo, no Callo, y Gneo, no Cneo, es decir, con G, no con C. Entonces, empecemos por el principio. Los romanos tomaron su abecedario del alfabeto etrusco, que a su vez fue una adaptación del griego. Los griegos tenían tanto el fonema K, escrito con la K, como el fonema G, con la gamma. Sin embargo, los etruscos solo tenían el fonema K, por lo que reciclaron la grafía gamma para representar el fonema K. Basta con girar unos 45 grados hacia la izquierda la gamma mayúscula para obtener una C un poco angulosa, eso sí. Los romanos, que, como hemos dicho, adaptaron el alfabeto etrusco para crear el suyo, se encontraron con que no tenían una letra para representar el fonema G, fonema que el latín sí tenía, por lo que inicialmente usaron la letra C para representar tanto K como G.
No sería hasta el siglo III a.C. que se les ocurrió la idea de coger esa letra C y ponerle un signo diacrítico, una rayita, que acabó en la G, mayúscula por supuesto, porque en esta época todo se escribía en mayúscula. De esta forma, la lengua latina introdujo una mejora importante en su alfabeto, ya que siempre es deseable que cada fonema tenga su propia letra. La letra C para K y la letra G para G. Los romanos tenían pocos nombres de pila, los famosos praenómina. Teniendo en cuenta lo que costaba escribir una letra en un trozo de piedra o de mármol, por ejemplo para un monumento, una lápida, etc., es comprensible que fueran muy aficionados a las abreviaturas. Los nombres, siendo pocos y por tanto muy repetidos, eran blanco fácil para ahorrarse unas letras. Entonces, si hablamos de Publio, bastaba con escribir P para que todo el mundo supiera que se trataba de Publius. Igual que todos los hispanohablantes sabemos que Q se usa como abreviatura de qué. Otro ejemplo sería L por Lucius, o sea, Lucio. Según todo esto, los nombres Gaius y Gnaeus deberían aparecer abreviados con una G y una GN. Un breve paréntesis. Para que una misma inicial no diera lugar a confusión entre un nombre y otro por empezar igual, la costumbre era que uno de los nombres se abreviara con dos letras, igual que, por ejemplo, A representaba Aulus y otros nombres que comenzaban con la misma letra añadían más, así por ejemplo, AP para Appius. Bueno, pues sin embargo no encontramos las abreviaturas G ni GN para Gaius y Gnaeus. Según lo dicho hace un momentillo, una conclusión lógica a la que podríamos llegar es que Gaius se abreviara C antes del siglo III a.C. y G a partir de entonces cuando ya se había ideado la letra, y lo mismo con Gnaeus. Pero no es eso lo que tenemos. Incluso tras la aparición de la letra G, las abreviaturas seguían siendo con C. Y es que la tradición siempre pesa mucho, y más aún si el contexto tiende a propiciar el arcaísmo y, valga la redundancia, la tradición. Igual que ocurre con el lenguaje judicial y administrativo, las inscripciones de monumentos y soportes similares tienden a ser conservadoras y sumamente formulaicas, incluso todavía hoy. Por añadidura, la cultura romana era especialmente defensora y conservadora del mos maiorum, la tradición de los mayores. Los romanos llevaban ya varios siglos abreviando los nombres Gaius y Gnaeus con C y CN respectivamente. Si bien ahora sí podían emplear su nueva letra y abreviar G y GN, ello iría en contra del gusto arcaizante propio de las inscripciones, por lo que se continuó abreviando C y CN, aunque de siempre los nombres sin abreviar habían sido Gaius y Gnaeus y no Caius ni Gnaeus. De hecho, las veces que los nombres aparecen escritos completos sin abreviar, lo que hay es efectivamente Gaius y Gnaeus con G. Pero es que además hay gramáticos como Quintiliano que hablan de la cuestión explícitamente al hablar de ciertas incoherencias entre ortografía y pronunciación. Dice así: ¿qué hay de las palabras que se escriben de forma distinta a cómo se pronuncian? Por ejemplo, se usa la letra C para el nombre gallo. Tampoco gneo se pronuncia con la letra con la que se abrevia. Fin de la cita. Y también comenta lo mismo Terenciano Mauro, gramático del siglo II. Escribimos un praenomen y le ponemos una C inicial, aunque cuando pronuncio gnaeum lo hago con G, porque la voz sustituye un sonido más suave por uno duro o porque los antiguos latinos aún no habían formado la G con la rayita. De ahí que el praenomen Gaius se escribe con C pero suena G. Un argumento más lo tendríamos en la propia fonotáctica latina, o sea, qué sílabas son posibles o no en latín. Pues bien, la fonotáctica del latín no permite el grupo KN en inicial de palabra y por tanto en la misma sílaba. Es decir, la secuencia solo puede ser heterosilábica, es decir, en dos sílabas separadas, un sonido a final de sílaba y el otro al principio de la siguiente, es decir, la K al final de la sílaba anterior
la N al principio de la sílaba siguiente. Por lo que es simple y llanamente imposible el nombre Cnaeus, porque la CN no puede estar en la misma sílaba. En cambio, el grupo GN, homosilábico, está bien documentado en palabras latinas como gnarus, gnatus, gnosco y, por supuesto, Cnaeus. De hecho, las únicas palabras en latín que empiezan, entre comillas, por CN son helenismos crudos con kappa ni. Por ejemplo, cnidos, que aún así también aparecen escritos con GN, gnidus, porque esta debía de ser la pronunciación natural para un romano. Lamentablemente, los libros de historia, novelas históricas, artículos divulgativos y contenidos de diverso tipo siguen perpetuando por lo general las grafías y pronunciaciones que no se corresponden con la realidad de lo que había en latín. Por supuesto, yo aquí no hago ningún descubrimiento, sino que es algo que la filología clásica ha sabido de siempre. Sin ir más lejos, la Enciclopedia Británica de 1876 ya lo menciona al hablar de la letra C. Traduzco el fragmento pertinente. Tenía la misma forma que la gamma griega, pero inclinada en un ángulo diferente, y acabó redondeándose hasta C. En el siglo III a.C., la C permaneció como representante de la sorda, perdiendo su valor sonoro original, mientras que se introdujo una modificación de la misma, G, para representar la sonora. El símbolo conservó su antiguo valor solo cuando, como letra inicial, representaba los nombres Gaius y Gnaeus, que, en consecuencia, a menudo se escriben y se pronuncian erróneamente Cayo y Cneo.